No hay una cosa más triste y más impactante en la politiquería venezolana que la figura del porfueriado, la figura del que se queda afuera del reparto, la figura del que cree que estaba dentro de la rosca y de golpe se da cuenta que no, que lo tenían en una caja de arena, como pueden tener a un gato jugando. Dentro de todas las cosas que han ocurrido en los últimos días, en los últimos meses en Venezuela, hay un equipo de porfueriados, de gente que está siendo demolida sin darse cuenta y a las cuales están obligando a colocarse en una posición de la cual no se van a poder devolver. Gente que además de eso quiere ocultar su pasado. Gente que empieza a tener miedo de las cosas que hizo y que por tal razón empieza a asumir ciertas posiciones que les salve literalmente la vida y que ayude a que se olvide las barbaridades que cometieron en el pasado. Puede ser cualquier cosa, puede ser una tontería, pero en realidad de lo que estamos hablando es de gente que en este momento está fuera de la jugada que el chavismo desarrolla hacia lo interno. Gente que no tiene espacio dentro del chavismo y que por sus propias posiciones nunca jamás tendrá espacio en una oposición a ese chavismo. Ninguna de las familias del chavismo los quiere ya, y dentro de lo que significa el desarrollo de los eventos actuales, el pasado, el presente y el futuro de estos personajes se torna cada vez más negro. Es difícil contar su historia, es difícil vivir su vida actual y es completamente difícil y prácticamente improbable avisorarles un buen futuro luego de todo lo recorrido. Los personajes que en este momento están viviendo en primera línea la dificultad de ser parte del entramado chavista son el tema de hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y el crimen no paga. Y si paga, paga mal, ¿oíste? Gracias por estar de vuelta a tu canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden, la plomería informativa que entretiene a la chiquillería, alebresta a la muchachada, atormenta al chavismo asqueroso y a la oposición falsaria la pone deja de meterse con la líder, no te metas. Porque tú hablas más de la líder que el chavismo, porque tú no te metes con el chavismo. Eso que te están pagando, es que tú eres madico, cállate, madico. Pana, cambien los argumentos por lo menos. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. En fin. Daniel Lara Farías les saluda, enemigos de todos, y les agradece por estar aquí para escuchar de nuevo lo que tengo que decirles y lo que tengo que hacerles sonar adelante. Y dice: el estado se llama Vargas y su capital es La Guaira. Con sus 11 parroquias que van desde el oeste con el Junco, Carayaca, Cayalamar, Raúl León y Malllamador y Mare, Carlos Sublema y Quetía, La Guaira, Macuto, Caraballe, Danaiguatá y Caruao. Tengo que hacerla. Yo sé, yo lo hice a propósito, o sea, tampoco se pongan así. ¿Cómo es posible que tú no sepas que Tibrón y Tibroncito quedan en el Junco? Dijiste que en Carayaca. Bueno, no se molesten. Era para si estaban pilas. Era para si estaban pilas. Tampoco se tienen que. Ajá. ¿Y de Monomanso qué me dicen? No me han dicho nada de Monomanso. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, vamos a ver otro trivia, pues. Interesante aquí. Vamos a ver si agarran esto. Vamos a ver si agarran esto. Atención. 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 ¿En qué parroquia de La Guaira queda la Plaza de los Pintores? Repito. ¿En qué parroquia del estado Vargas, capital La Guaira, queda la Plaza de los Pintores?
Escríbanlo aquí abajo. A ver si llegan, pues, y me avisan. Ay, amigos míos. Y seguimos. Mira, el tema de caer en desgracia, aquí lo hemos contado muchas veces. Pero el tema de quedarse fuera de la jugada, sobre todo cuando se siente que estás posicionado, ¿no? Que casi que es imposible. Puede ser, en la politiquería puede ser una cosa bien dramática. Yo recuerdo varios casos. Yo recuerdo cómo se pensaba, por ejemplo, que era imposible que Irene Sáez no fuese presidenta. Irene Sáez tenía el 70% de la intención de voto a finales del año 97. Y en el año 98 quedó como de quinta, una vaina así. Se veía prácticamente imposible que Osvaldo Álvarez Paz no fuese presidente en el año 93. Se le veía como el hombre que iba a ganar. Y se pensaba que su único contendor podía ser Andrés Velázquez y que eso iba a ser una contienda interesante. No ocurrió. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Yo recuerdo cómo se veía inmenso el dirigente zuliano, histórico dirigente del movimiento al socialismo más en el Zulia, Luis Gómez. Se le veía como cuando se establece la descentralización en el año 89, se le veía como prácticamente gobernador por aclamación y murió antes de las elecciones. Imagínense. Podría hablarse, por ejemplo, de lo que significaba las dos candidaturas fuertes que había en el año 2002, después del referendo revocatorio, o mejor dicho, para los efectos del referendo revocatorio, se pensaba que los dos grandes candidatos que habría en las elecciones posteriores a la salida de Chávez del poder por medio de un referendo iban a ser Alfredo Peña y Enrique Mendoza. Bueno, después de la debacle del revocatorio que se dejaron robar con las máquinas de Smartmatic, ni Alfredo Peña ganó la reelección, ni Enrique Mendoza ganó la reelección y desaparecieron luego, bueno, se disolvieron. Así se pueden dar muchísimos ejemplos adicionales. Se pensaba, por ejemplo, que la izquierda iba a lograr quitarle el poder o por lo menos disminuir el caudal electoral del bipartidismo venezolano cuando se creó la famosa Nueva Alianza, donde hicieron unas primarias el partido URD de Jovito Villalba, el Movimiento Electoral del Pueblo de Luis Beltrán Prieto y Paz Galarraga y el Partido Comunista. Y se pensaba que de esa alianza iba a salir, luego de unas primarias, una candidatura única de esos tres partidos que iba a aglutinar a toda la izquierda, aunque no hubiesen participado en esa alianza, iban a ser los que aglutinarían el voto no solamente de la izquierda, sino el voto de los descontentos con el bipartidismo para aquel momento. Y eso se veía que iba a ser algo fenomenal. Bueno, Jovito Villalba perdió esas primarias con Paz Galarraga y desconoció el acuerdo y no hubo candidatura única. Y así podemos dar 50 ejemplos distintos. Podría dar varios ejemplos en Vargas, como por ejemplo los que pensábamos en el año 98 que el Estado Vargas no podía tener un gobernador distinto a José Rubín, siendo José Rubín el principal impulsor en el Congreso Nacional contra viento y marea de la creación del Estado Vargas. Y pensábamos que él iba a ganar, que iba a ser el próximo gobernador de Vargas. Y unas triquiñuelas electorales en el 98 se llevaron por el medio la candidatura de José Rubín. Y así puedo hablarle de 50.000 ejemplos distintos a nivel municipal, a nivel de primarias, etc. Cuando usted ve todas estas cosas y usted comprende que en política muchas veces el creer que de verdad 2 más 2 son 4
pueden significar la perdición de un candidato y de un politiquero, puede entender lo que estamos viviendo en este momento. Muchas veces el poder no cae en manos, o mejor dicho, que la gran mayoría de las veces, cuando lo que media es la criminalidad política y la politiquería, generalmente, amigos míos, el poder no cae en manos de los más aptos, ni de los mejores, ni de los más dignos, sino del más civilino, del más obsecuente y del más malandro. Basta ver lo que está ocurriendo ahorita con el triunvirato, sobre el cual está temporalmente descansando el interinato del chavismo posmadurista en su fase del cínica, donde tienen a estos tres cochinitos, donde están los gemelos perversos, el proxeneta mayor Jorge Rodríguez, la anacoreta delirante esa que tiene de presidenta encargada, la presirvienta del cínica, y el mazolandro. Ese es el triunvirato. Un triunvirato por conveniencia, que hay que seguirlo llamando triunvirato porque a ellos mismos les molesta que se vean como un triunvirato. ¿Y qué hay? ¿Qué significa ese triunvirato? Significa el reino de los peores. Estamos viendo a tres malandros a saber cuál es peor que el otro, pero al mismo tiempo estamos viendo a un capo del narcotráfico, a un burgués resentido y a una burócrata mediocre. Eso es lo que hay. Ahí no hay ideólogos, ahí no hay tecnócratas, ahí no hay figuras militares con autoridad. Olvídate de eso, olvídate de eso. Y por eso es que yo sinceramente siento que en este momento en Venezuela no hay ninguna transición todavía. Porque las transiciones no están construidas con personajes como estos. Están construidas con personajes que, aún viniendo del sistema anterior, se ganan a la gente con autoridad. Y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Ni del cínica, ni el proxeneta mayor de su hermano, ni el mazolandro se han ganado el respeto con gestos de autoritas que les permita hacer renuncias a lo que eran y concesiones a lo que combatían para abrirle las puertas al futuro. Y eso se puede ver muchísimo en la historia de las transiciones del mundo y en las de Venezuela también. Ejemplo, ¿es que acaso no era una figura poderosísima del régimen de Cipriano Castro su vicepresidente y jefe prácticamente del ejército, Juan Vicente Gómez? ¿Y qué hizo Juan Vicente Gómez? Cuando decide desplazar del poder a Cipriano Castro ante su salida del país por enfermedad, Juan Vicente Gómez lo primero que hace es ganarse el favor de quienes habían combatido a Cipriano Castro, abriéndole las puertas a una reconciliación, o mejor dicho, a una concertación con personalidades que, habiendo aún sido desplazadas del poder, tenían credenciales para ayudar a gobernar. Y ahí es cuando se ve, por ejemplo, cómo el derrocado presidente Ignacio Andrade es convocado por Gómez para encargarse de la Cancillería, por decir un ejemplo. ¿Y es que acaso no fue el segundo a bordo del régimen gomecista, el ministro de Guerra y Marina, Eleazar López Contreras, el encargado de gestionar el posgomecismo, haciendo concesiones para la apertura discreta y al mismo tiempo haciendo determinadas labores contra el régimen anterior, cosa que le valió no pocos contratiempos? ¿Y es que acaso no fue del seno del gobierno de Rómulo Gallegos y del seno del movimiento que derrocó a Medina, de donde salieron los militares que gobernaron desde el año 50 o desde el año 48 hasta el año 58? Delgado Chalbó, Llovera Páez, Pérez Jiménez, etc. ¿Y es que acaso no fue un oficial que formaba parte también del régimen perejimenista, como lo era Wolfgang Larrazábal, quien se encargó de llevar adelante las renuncias necesarias y los aciertos requeridos durante el periodo de la Junta de Gobierno luego de la salida de Pérez Jiménez del poder?
Puedo darle un ejemplo externo, el caso de la transición española. La transición española no hubiese sido lo que, o sea, no se hubiese podido llevar a cabo. Se habla mucho de Adolfo Suárez, que fue el gran constructor, y se habla mucho del rey Juan Carlos, sin duda alguna. Pero hay una figura importantísima también, que quizás no se le estudia con el mismo peso, y debería, porque tiene mucha importancia, que es el general Gutiérrez Mellado. El general Gutiérrez Mellado, que venía de la guerra civil, amigos, que venía o sea, que era un tipo, como decía mi abuelo, un vergatario con tabaco en la vejiga. O sea, a él no lo podían acusar de nada. Bueno, ese era un general. Y ese señor es nombrado por Suárez como vicepresidente. Por supuesto, cuando tú ves al estamento militar del franquismo intentando soliviantarse, ¿quién está allí para detenerlo? Gutiérrez Mellado, al cual no podían acusar ni de comunista, ni de traidor, ni de nada, porque era un héroe desde el punto de vista militar para el propio franquismo. A quienes quieran saber quién es Gutiérrez Mellado, hay un evento muy particular que fue en el momento en que se dio el golpe de estado del 23 de febrero del 81, cuando entró Tejero, este señor de la Guardia Civil, a tomar por asalto al Congreso. El general Gutiérrez Mellado es quien se levanta de su silla y se le va encima a Tejero y se le va encima a los oficiales, los obliga, les grita para que se vayan y se armó una reyerta. Bueno, eso era Gutiérrez Mellado, amigo mío. Eso fue, bueno, yo creo que ese es el gran momento de tensión que hubo ahí, después de los tiros, sin duda alguna. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque usted no va a ver, usted no ha visto todavía, usted y yo no hemos visto todavía un gesto como ese. No hemos visto todavía a López Contreras. No hemos visto todavía a Gómez llamando a Ignacio Andrade. No hemos visto a López Contreras pegándole unos tiros a Eustoquio Gómez en las escaleras de la gobernación, ni expropiando los bienes de la familia Gómez que se entendían como mal habidos. No hemos visto todavía a Pérez Jiménez convocando a figuras del lopecismo y del propio gomecismo y del propio medinismo a formar parte de estructuras del Estado. Y no hemos visto todavía a Wolfgang Larrazábal invitando a militares como Castro León a deponer sus actitudes y buscar otro camino. No hemos visto todavía a un Gutiérrez Mellado parándosele enfrente. Es decir, nada de eso ha ocurrido. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la transición todavía no ha comenzado. Y probablemente nos sorprenderemos, porque las transiciones, si algo tienen las transiciones, es que son sorpresivas, explosivas, extrañas, espontáneas, imposible planearlas. Por eso es que a mí me da tanta risa cuando veo a algunos personajes por ahí diciéndose expertos en transiciones. Por ahí hay uno, John Magdaleno, que cree que es experto en transiciones. Será en transiciones en Adobe, en Photoshop. Porque de resto, amigo, experto en transiciones, el rey Juan Carlos, Felipe González, Wolfgang Larrazábal, sin duda. Experto en transiciones, Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt. Experto en transiciones, bueno, hay unos cuantos personajes grises. Y esto es muy importante, amigos. Yo estoy convencido que hay muchos personajes gris cuyos nombres no son conocidos por el común, que están haciendo en este momento mucho más de lo que están haciendo los más nombrados y los más mencionados. Porque lamentablemente, amigos míos, una cosa es el mesonero que te trae la comida, otra cosa es el chef que manda a hacer la receta y una cosa muy distinta es el que está en los fogones. Todo eso va por un camino y es necesario entenderlo y comprenderlo. Por esa razón, cuando vemos a determinados personajes, entendemos que hay gente que no comprende lo que está pasando y al no comprender lo que está pasando se siente en tal desesperación. Uno de los personajes que quizás podemos entender como el ejemplo perfecto de quedarse por fuera y de estar a la vez en grave peligro, inclusive de vida, porque así como le pasó a Eustoquio Gómez,
es un obstáculo y si se pone necia le van a dar lo que se merece, es Iris Varela. Y yo creo que es importante volver a revisar la declaración que hace Iris Varela cuando se fue a quemar la bandera de Israel y de los Estados Unidos en la Plaza Bolívar en un supuesto acto de repudio al intervencionismo yanqui. Porque la actitud, las palabras y la forma en que Iris Varela reacciona cuando le nombran a gente que no le gusta es de verdad algo importante de ver. Un poco el tema, ¿qué expectativa tiene a estas negociaciones que van a iniciar el 1 de agosto? Que según lo dicho por Dinora Figuera, va a buscar una nueva conformación de CNE y TCE. Lo único que espero es que todo el que aquí ha montado gobierno paralelo, instituciones paralelas, que ha violado la Constitución y nuestras leyes, que ha cometido delitos que están sancionados por nuestras leyes, no queden impunes. Pero ve positivo. No lo veo positivo yo, pero esa es mi opinión como Iris Varela. Esa es mi opinión como Iris Varela. Esto es importante, ¿no? Porque fíjate tú cómo ya hay una definición por la propia emisora del mensaje. Iris Varela dice, no estoy de acuerdo, pero esa soy yo. Es decir, ella no compromete ni a un colectivo, ni a un cuerpo, ni a una institución. Ella de arrancada dice, no estoy de acuerdo, pero esa soy yo. Iris Varela, no estoy de acuerdo. Quiere decir que ella no está hablando, o mejor dicho, no intenta reivindicarse como una voz autorizada del chavismo, ni del chavismo originario, ni del PSUV, ni de los creadores del MBR, ni de los diputados de la Asamblea Nacional, ni pretende tampoco erigirse como una disidente frente a esas mesas de trabajo donde quien encabeza dichas mesas de trabajo por el chavismo es el presidente del Parlamento del cual ella forma parte. Entonces habría que preguntarse cómo es eso que ella separa a Iris Varela de la diputada que forma parte de una Asamblea Nacional que está participando en esas mesas de trabajo. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? No sabemos, amigos. No sabemos. No sabemos de qué cabriola argumental se hace eco Iris Varela para separarse políticamente y personalmente de esta situación. ¿Será que lo que yo estoy viendo o lo que yo intento ver con esto o la forma que yo puedo explicarlo es por donde van las cosas? Que Iris Varela está demasiado implicada en el crimen. Que Iris Varela es una de las principales señaladas por la situación de control del delito que ocurre en Venezuela desde las cárceles que ella manejaba desde su cargo como ministra de Asuntos Penitenciarios, periodo en el cual, durante el periodo que ella estuvo, se desataron los peores demonios dentro de la sociedad venezolana con la imposición de la ley de los pranes, de los jefes, de los capos de las cárceles, a quienes se les entregó el control, no solamente de la vida en las cárceles, sino del delito que se desarrollaba dentro y fuera del país, con cárceles como Tocorón como centro de operaciones. La famosa creación del hombre nuevo desde las cárceles. Los programas de humanización de las cárceles que no eran otra cosa que la entrega del control a los presos. Eso hizo Iris Varela. Y por supuesto, la exportación del modelo de los malandros a los cuales se mandaba por el Darién para los Estados Unidos, que se mandaban a Perú, que se mandaban a Chile y que se ordenaban acciones delictivas para la obtención de recursos con los cuales pudiesen engordar sus cuentas, rompiendo el bloqueo y además de eso, soliviantando a las sociedades en otros países. Vayan a ver nada más lo que está ocurriendo en el vecindario. ¿O es que acaso vamos a seguir creyendo que eso que ocurrió en Chile con el famoso estallido social no tuvo que ver con unas bandas delictivas enviadas desde Venezuela por el régimen chavista, donde Iris Varela tenía personajes que luego vimos actuando en contra, por ejemplo, del teniente Ronald Ojeda en territorio chileno? ¿Y eso qué termina causando? Que también una consecuencia importante. Que si hay 500,000 venezolanos en Chile, pero dentro de esos 500,000 venezolanos hay 1.500 delincuentes, la gente no habla de los casi 500,000.
venezolanos de bien. Habla de los 1.500 delincuentes porque son los que causan estrago. Y así le haces daño al venezolano que honestamente se encuentra trabajando en otro país. Porque tú mandas 500 o 1.500 delincuentes venezolanos a hacer de las suyas en Nueva York y el neoyorquino no va a decir hay unos venezolanos delincuentes. El neoyorquino va a decir el venezolano es delincuente. Y eso también fue parte de la perversidad del régimen chavista. Eso también fue parte de la perversidad del régimen chavista. Y como fue parte de la perversidad del régimen chavista, amigos míos, Iris Varela es irrecuperable. No la pueden incluir en nada. Está vetada. Porque ella representa uno de los rostros más infames dentro de la asquerosidad de la estructura criminal chavista y de todas sus andanzas. Un rostro tan repugnante que mira que ni Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Si tú no quieres andar y que te confundan con esta señora, es que mírale la cara, por Dios. O sea, esto es lo que tú quieres para tu vida. Esto es lo que tú quieres para tu vida. ¿Tú de verdad quieres que te confundan con esta señora? No, ¿verdad? Entonces, Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Y ni más está decirte, mira, si tú de verdad, Iris, cómprate una póliza. Te lo tengo dicho. Es que no le hacen caso. Creen que es que Daniel hace esa mamadera de gallo con esa póliza. Esto no es mamadera de gallo. Esto no es mamadera de gallo. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado aniversario de Nicolás Mamaloduro y su perfil de esposa presos ante el olvido de todos los chavistas. Triste y chimbo, Iris. Pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar tu patrimonio en los Estados Unidos, el fideicomiso en vida, mucho mejor que un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. La tipa está fuera por su mal proceder. Y entonces, ¿dónde determinamos eso? Amigos, en la desesperación de sus palabras, en la ira, en la rabia con la cual expresa ciertas posiciones, perdiendo la compostura. ¿Y Varela no apoya esa negociación? No apoyo eso, no lo apoyo. Iris Varela no está con eso, me parece que eso es una falsedad. ¿Y cree que entonces eso? Si aquí se quiere hablar, bueno, háblese con... Aquí hay oposición. O es que no, o es que Enrique Capriles es chavista. Claro, pero también hay que reconocer que María Corina Machado. Sí, pero. No me hable de esa. Eso es una batracia. Diputada, y esa campaña que hizo María Corina en todos los estados, ese montón de gente. A esa señora la utilizó a Estados Unidos. A la que peor han utilizado a los gringos, parece un contrasentido, ¿no? Los gringos la utilizaron y la desecharon. Claro, o sea, de nada le valió que ella fuera a entregar su... Eso es lo mismo, ahí va a ser. Hoy en día esa es una rata. Diputada, pero no, hoy no, en día... Fíjate que ella se pone como el personaje este de los padrinos mágicos. ¡Los padrinos mágicos! Cuando le nombran a María Corina. Ay, muchacha y chiquillería. Se pone igualita. Amigos, ¿y esto a dónde avanza? ¿Esto para dónde va? Mira, yo no creo que Iris Varela esté caída del todo. El problema no es estar caído, el problema es temer la caída, porque es allí donde la gente dice, coño, pero ¿será que me van a joder? ¿Será que me van a joder? ¿Será que me van a joder? Y empiezas a preguntar. Es el miedo del que se siente por fuera. Iris Varela está fuera de esas mesas de trabajo. Allá no las van a incluir. Pero hay algo interesante. Recuerden que después del 3 de enero, el chavismo intentó manejar la distensión con unas famosas mesas de diálogo y comisiones de trabajo en la Asamblea Nacional, sin presencia de la oposición, donde decían ellos que por orden de la presidenta encargada se iban a poner a trabajar para acabar con ciertos problemas que interrumpían la buena convivencia. Así arrancó entonces el tema de los presos políticos, donde empezaron con el tema de los presos políticos a marear al país, decidiendo quiénes sí y quiénes no. Luego se crearon una ley de amnistía completamente anodina
donde no hubo justicia. Pero lo interesante es que en esa comisión que crearon en la Asamblea Nacional para intentar darle amplitud, para intentar mostrar que ellos de verdad querían cambiar, empezaron a convocar a una gente que intentaron vender como buenas personas, como independientes, como valores de la sociedad en favor de una normalización de las cosas. Una de las comisiones tenía a Iris Varela, porque era para, en efecto, el tema de los presos políticos. Y además, tenía a otros personajes que en realidad dichas comisiones no debían existir, porque si ellos tuviesen la intención de normalizar las cosas, no necesitan una comisión. Lo que tienen que hacer es ejecutar lo que dicen las normas. Y ellos no lo hacían. No lo hacen. Para liberar a los presos políticos lo que tienen es que abrir la reja. Mira, salgan, ya está. Y el juicio, eso está fenecido, eso no existió. Porque esos juicios son inválidos todos. Pero no, crearon esas comisiones para simular una distensión. Por eso es que los Estados Unidos les metió las mesas de trabajo. Y no solamente les impuso el mecanismo de las mesas de trabajo, sino que también les impuso a quienes iban a sentar allí. Y dijo, a esta no me la sienta, a esta no me la sienta, a esta no me la sienta. Punto. Van este y este por aquí y este por allá. Los demás se pueden parar, se pueden ir, hasta luego. Uno de los personajes que quedó por fuereado, porque intentaron empezar a venderlo como un valor de interés para el futuro del país, que la tenían ahí engordándola comunicacionalmente, era esta niña Indira Urbaneja Marún. Es importante que la señora Indira Urbaneja Marún se recuerde muy bien su segundo apellido, su apellido materno, porque ella en estos días armó, cuando empezó a ser expuesta en las redes, salió por ahí con un llantén por su mamá, ya fallecida. Bueno, su mamá era la señora Marún. Y su mamá es hermana de un señor, también de apellido Marún, que es el papá de Piero Marún. ¿Y quién es Piero Marún? Piero Marún es el más fiel escudero de Henry Ramos Ayub en este momento, figurando como secretario de organización de la Acción Democrática de Ramos Ayub, y que fue uno de los delegados sentados en el famoso Pacto de Panamá con María Corina Machado. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿cómo se entera Indira Urbaneja Marún de las cosas que pasan en el bando de María Corina Machado y en la oposición falsaria? Porque su primo hermano Piero Marún la informa. Entonces, eso estar y no estar, esos infiltrados aquí y allá. Por cierto, esta señora Indira Urbaneja Marún, porque es que el asunto es que estos bichos creen que los politiqueros son leales. Los politiqueros no son leales. Por ahí anda un cuento de Bernabé Gutiérrez, indicando que cuando él quería ser candidato, escuchen esto que les voy a contar, atención chiquillería, atención muchachada, mira, por ahí anda Bernabé Gutiérrez contando que cuando él quiso ser candidato presidencial en las últimas elecciones que se robó Maduro, las del 28 de julio del año 2024, buscaron la asesoría de Indira Urbaneja para que, o mejor dicho, Indira Urbaneja quería ser su asesora, es lo que él cuenta. Que buscaron a Indira Urbaneja y que Indira Urbaneja iba a hacer una labor de búsqueda del perfil indicado para que Bernabé Gutiérrez fuese el candidato de tal y más cual. Bueno, todo se terminó cuando Indira Urbaneja Marún, prima de el secretario general de organización de la otra Acción Democrática, imagínate tú los falsarios que son, ¿no? La señora dice Bernabé Gutiérrez, que la asesoría se terminó cuando la señora Indira Urbaneja Marún le pasó un presupuesto por $250,000 para asesorarlo. Y entonces, por supuesto, Bernabé Gutiérrez dijo que él no iba a gastar ese dinero en ella, a menos que ella le hiciera otros favores. Y es justicia decir que la señora no se prestó a hacer ese tipo de favores, y hasta ahí llegó la asesoría que ella le quería hacer a Bernabé Gutiérrez. Bernabé es así. Yo creo fielmente, no sé lo de los $250,000, pero lo de las intenciones de Bernabé Gutiérrez con la muchacha sí las creo por completo.
Y la negativa de ella, bueno, también tengo que creerla, porque si hubiese dicho que sí, hubiese sido la primera dama en esa campaña, ya tú sabes. Qué cosa tan espantosa, qué cosa tan horrible. Es como el monstruo de Lagones. Bernabé Gutiérrez es como el monstruo de Lagones, pero más feo. Dios mío, vive la maravillosa experiencia de... Vive la maravillosa experiencia. La maravillosa experiencia de unas vacaciones que nunca vas a olvidar allí, en Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Tú viajas a Escocia, pero en tu idioma. Y si no ves al monstruo de Lagones ni ves al wiki, ves a JC, porque JC va a estar. JC Loaiza, el creador de la maravillosa plataforma Hablemos de Escocia en castellano, nos va a contar la historia de todas las cosas que le tocó vivir, que terminan siendo tan pintorescas que dan para un stand-up comedy como el que va a ser mi estimado JC Loaiza. Escocia con ñ, completamente en español, allá en Escocia. Entren al Instagram de Hablemos de Escocia en castellano y ahí están todas las fechas, los lugares, las horas, etcétera, para que disfruten de este maravilloso espectáculo allí en Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Atención, Salt Lake City, Utah. El documental de Oscar Pérez, este 15 de agosto en Salt Lake City, allí en Utah, podrá ser disfrutado por todos ustedes. Las entradas están a la venta en oscarperezdemovie.com. oscarperezdemovie.com. El documental de Oscar Pérez llega a Salt Lake City en Utah. Ay, Eduardo Villegas. Eduardo Villegas puede, por supuesto, hacer mucho más de lo que muchos creen con respecto al tema importante de la comunicación efectiva en tiempos de crisis. Me pasó con el terremoto en Venezuela y me pasó con el terremoto en Colombia. ¿Cómo hago para preguntarle a alguien si está bien? Para preguntarle por su familia. ¿Cómo hacerlo de forma asertiva? ¿Cómo comunicarme de una buena manera? Bueno, Eduardo Villegas y sus herramientas de comunicación efectiva te puede ayudar. Síguelo en Instagram porque Eduardo Villegas va a estar haciendo una labor a través de su Instagram también de forma gratuita. Y para quien quiera llegar más allá con la asesoría de Eduardo Villegas, tendrá siempre la posibilidad de una consulta privada con él. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Eduardo Villegas mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Pero esta señora Indira Urbaneja Marún, la no primera dama de Bernabé y la prima del escudero Piero Marún de Henry Ramos Ayub, a ella la metieron en las comisiones las comisiones inútiles. Y empezaron a posicionarla como que ella era una figura que iba a ayudar porque era un sector de la sociedad, porque ella no es chavista, ella en realidad es una analista independiente, tal y más cual, ese cuento que te meten, ¿no? Te meten ese cuento chimbo, ese cuento palurdo. Y la niña en verdad empieza a creérselo. Y tú sabes una cosa difícil, cuando el sicario se cree jefe. Cuando el sicario mediático se cree jefe, empiezan a pasarle cosas feas. La señora Indira Urbaneja Marún me ha nombrado en su programa para hacer unos señalamientos con respecto, prácticamente para pedir una tregua. Porque la señora Indira Urbaneja Marún, ante el poder que tienen los argumentos y el poder que tiene la realidad, porque la mentira hay que pagarla, doña Indira. La mentira hay que pagarla. A la mentira hay que meterle plata. A la mentira tienen que meterle cámaras de última generación, equipos de trabajo, editores, micrófonos de última generación, estudios exclusivos. La verdad se hace desde la sala de una casa con un telefonito y una computadora de medio pelo, que es así como yo la hago. Que es mi verdad, sí, es mi verdad. No es absoluta, pero no es la verdad que a mí me mandan a decir desde ninguna maquinaria, como pasa contigo, niña. Como pasa contigo. Por esa razón, estás equivocada, Indira Urbaneja, cuando tú pretendes lisonjear a quienes tenemos todos estos años enfrentando ese maldito aparato de propaganda del cual tú formas parte, haciéndote la independiente, cuando lo que eres es una sicaria mediática, igualita que Mario Silva, igualito que El Kilómetro, igualito que otros más a los cuales tú te pones a pelear con ellos porque entonces están en esa competencia a ver quién posiciona más a través de la tramoya, porque para eso es para lo que sirven. Estás equivocada cuando tú dices que tú no eres el objetivo. Estás equivocada con respecto a tu rol, porque te han llevado a la equivocación valiéndose de una cosa básica en la gentuza como tú, en tu vanidad y en tus complejos. Te ponen un micrófono, te ponen una cámara, te meten en una comisión y ya tú te crees presidenciable. No, niña, no. Mira, vete en este espejo, mira.
en las líneas políticas. Yo me molesto con Patricia cuando Patricia me ataca a mí sin necesidad, porque Patricia es inteligente, Patricia sabe que el objetivo no soy yo. No soy yo. Lara Farías sabe que el objetivo no soy yo. Si eres tú, niña, claro que eres tú. Tú eres objetivo militar en esta guerra mediática. Y tú tienes que estar clara en eso. Tú tienes que estar clara que tú te has puesto del lado del mal, que tú te has puesto del lado de la infamia, que tú te has puesto del lado de los enemigos del país, del lado de los enemigos de la democracia, desde que estabas al lado del maldito asesino y torturador Miguel Rodríguez Torres, porque ahí fue donde tú empezaste. Ahí fue donde tú empezaste. Por cierto, dicen que Rodríguez Torres y que regresó a Venezuela. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Pero tú no puedes venirte ahora a vender, claro, porque te estás dando cuenta que poco a poco la cosa no es como parecía, ¿verdad? Porque te estás dando cuenta que te mandaron a parar de las mesitas, que tú no estás allí incluida. Como también le pasó al pequinés disfrazado de mujer esta de la defensora del puesto, que no hemos encontrado una persona más inútil que ella en los momentos gravísimos que ha vivido el país los últimos meses. La señora no ha hecho acto de presencia en Vargas para verificar las denuncias de la gente por el abandono que sufrió por parte de quienes supuestamente eran los administradores los encargados de gestionar la tragedia o la emergencia. No hay defensoría del pueblo, si es que acaso alguna vez la hubo. También están porfiriadas. Entonces ustedes se están dando cuenta que son desechables para ese sistema político. Como personajes son desechables, porque simple y llanamente son instrumentos temporales, circunstanciales, con poder efímero. Y lo de poder es un decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que le está pasando a Mario Silva, que Mario Silva asume una posición, intenta ponerse en sintonía con los que van a quemar la bandera gringa y la bandera de Israel en la Plaza Bolívar, y de la Plaza Bolívar lo corren. Empieza a agarrar un discurso para sintonizar con el chavismo originario, y el chavismo originario le manda a Juan Barreto para insultarlo. Intenta entrar en la línea comunicacional de los críticos ideológicos o intelectualoides del chavismo, y allí tampoco lo quieren, porque fuiste sicario y al sicario no lo quiere nadie. Porque tienes un cementerio personal de reputaciones a las cuales te dedicaste a disparar. Y por eso es que no te van a recoger. Y entonces la señora Indira Urbaneja Marún se está dando cuenta que ahora van a empezar a decir: es que esta es prima de la DECO. Es que esta estaba con Rodríguez Torres. Lo que le está pasando a Kilómetro, a ese bastardo producto de una noche de copas, una noche loca entre un Juan Barreto y una Indira Urbaneja Marún, porque es que él es Indira, la versión masculinizada, porque tan masculina con esa vocecita tampoco, pero ya tú sabes. Cuando tú te das cuenta de lo que le pasa al sicario, cuando empiezas a darte cuenta y a detectar que ya no te incluyen en las mesas, que ya no te dan la misma mesada, que ya no te ponen en las mismas posiciones, que ya no te viralizan como te viralizaban, y que tienes que recurrir a la tramoya nombrando a otros para que te nombren a ti, porque tú crees que tú mandando unas lisonjas para acá, yo te voy a mandar lisonjas a ti. Tú estás equivocada, niña. Yo sí sé quién es el enemigo. Tú eres el enemigo. La gente como tú son el enemigo. Yo no quepo en un país donde estés tú, y yo lo sé. Yo jamás voy a conciliar con gente como tú. Yo jamás voy a estar en la misma acera con gente como tú. Tú sí eres el objetivo, porque estamos en una guerra, y la guerra es mediática. La guerra es de posiciones, la guerra es de argumentos. Y los argumentos no se hacen con franelitas, ni con un video colorizado, ni con un canal de YouTube inflado, sin tener ni siquiera presencia suficiente, si no le meten billete a las cuentas en redes sociales para poner en tendencia las cosas que tú dices. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que unos somos orgánicos con poquito y otros son virales a punta de billete. Cuando se va el billete, se va lo viral. ¿Y qué queda? Lo orgánico. Me perdonan, no será mucho. Bueno, apenas una plaquita aquí de 100,000.
Tengo ahí, creo que tengo 500 y algo seguidores. Ay, no tengo esa cosa desinflada, no tengo esos números. Ay, no me entra dinero en la cuenta. Yo estoy tranquilo con lo que tengo. No estoy esperando que me llamen a ninguna mesa de trabajo. No estoy esperando que me llamen para ningún ministerio. No estoy vendiéndome como asesor de ninguna campaña. No estoy vendiéndome como un gran estratega. No, porque eres estratega. No, porque yo me dedico a la estrategia. Yo me dedico a asesorar. Yo mi empresa. Yo mi vaina. Bullshit. Tontería. Y al final, ¿en qué termina eso? Ah, bueno, amigo. Todo eso termina en el mismo sitio donde está ahorita Mario Silva. De eso vamos a hablar, pero tengo que hablarte también de una cosa. Mira, para que no te vean Indira Urbaneja cuando va para los Estados Unidos, cuando la dejaban entrar, no sé si todavía la dejan entrar, cuando iba para los cursos de eso allá en Washington, que tanto le molesta a Mario Silva, ¿no? Mira, en los Estados Unidos hay que estar claro en materia tributaria y la gente que te va a hacer, porque muchas veces tú dices, tengo que hacer mi declaración de impuestos, pero tú entiendes lo que estás pagando, tú entiendes lo que significa tener cultura tributaria. Muchas veces la gente cuando ya está sembrada en los Estados Unidos lo que necesita es que le expliquen qué es lo que se paga, cómo se paga, por qué se paga. Eso te lo enseña la gente de Easy Tax to Go. Y si tú quieres es preparar impuestos a otros, eso es un oficio bien remunerado. Ah, bueno, que tú tienes en tu familia un poco de gente que tiene que hacer la declaración de impuestos y tú tienes facilidades para esas cosas y quieres certificarte como preparador de impuestos. La gente de Easy Tax to Go se encarga de certificarte con el aval del IRS, que es la autoridad tributaria de los Estados Unidos. La gente de Easy Tax to Go puede agendarte una cita para conversar de todo eso. Ellos son un centro de formación certificado y también son quienes llevan de forma ordenada la contabilidad. Son el aliado en materia tributaria de habla hispana número 1 de los Estados Unidos, con su analista estrella Merángel Lanten, el muchacho de la película Leonardo García. Y más está decirte que para que tu hijo no sea como una Indira Urbaneja Marún que anda diciendo 3 tonterías sin entender ni lo que ella misma dice. Tienes que enseñarlo a leer, tienes que enseñarlo a escribir y tienes que enseñarlo a comprender lo que lee y lo que escribe para que no termine siendo una persona de la cual se burlan en las redes sociales. Todos Leen es una maravillosa herramienta que está a la disposición. Todosleen.cl. Todosleen.cl en Instagram para que te enteres de esta maravillosa herramienta. Y si se trata, atención, Todos Leen de comprarlo, lo tienes en Amazon en todo el mundo. Es una herramienta, mira, es que es más que un libro. Cuando yo lo revisé, se lo regalé a un niño, al hijo de mi prima, mi primito. Y pasamos un rato porque es que es un libro que no se acaba jamás. O sea, yo le compré ese libro al niño en la edad escolar y bueno, llega a la universidad y todavía le quedan páginas. Es maravilloso, de verdad, una maravillosa herramienta. Todos Leen a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Qué es lo que le pasa a la Indira entonces? ¿Para dónde vas, Domitila? ¿Para dónde vas? El destino de los sicarios mediáticos como Indira, como Cabecemango, como Carvajalino, como el del pelo azul, como Indira, es el mismo destino que sufrió Nolia, el mismo destino que sufrieron otros personajitos que también fueron utilizados de la misma manera, y el mismo destino que estamos viendo en vivo y en directo y en cámara lenta de Mario Silva. ¿Quién fue el que puso a Mario Silva en la pantalla de Venezolana de Televisión? ¿Quién puso a Mario Silva con la hojilla en la pantalla de Venezolana de Televisión? Era el para entonces presidente de Venezolana de Televisión llamado Vladimir Villegas. Atención chiquillería, atención muchachada. Vladimir Villegas, el que anda por ahí posando como periodista independiente, fue miembro del estamento del chavismo desde su más tierna edad. Fue constituyente, fue diputado, fue ministro, fue embajador en México, fue presidente de Venezolana de Televisión, fue miembro de la... etcétera. Cuando él era presidente de Venezolana de Televisión, él fue el creador de la hojilla. Hoy se quiere hacer el loco y por esa razón, como se quiere hacer el loco, se suma, después de haber sido el creador de la hojilla, a la labor de psiquitrillar a Mario Silva para dejarle claro a Mario Silva que está caído y que nadie lo quiere. Mira. Hay sectores del chavismo que no están de acuerdo con la política que lleva adelante el gobierno de Delcy Rodríguez frente al gobierno de Donald Trump. Ahora, ellos lo habrían hecho diferente. Sería bueno que lo expliquen cómo, ¿verdad?
en un país que fue sometido militarmente, en un país con un gobierno muy débil también. Bueno, hay que ver qué era lo que se podía hacer, ¿verdad? Porque a veces hay ataques de reclamo del derecho a disentir, que por cierto de personas que nunca lo permitieron y que crucificaron, estigmatizaron a aquel que ejercía el derecho a crítica, ¿eh? Yo veo por ahí ese exconductor de televisión que ahora está... Mario Silva. Bueno, sí, él mismo. Bueno, vale, está bien, él tiene derecho a decir lo que está diciendo, pero recuérdate lo que decías antes, ¿verdad? Recuerda de cuando estigmatizaban la crítica, recuerda cuando decía que era gente de la CIA todo aquel que era crítico, acusaste a medio mundo de ser gente de la CIA, entonces ahora te están acusando a ti, ¿entiendes? Como dirían en Margarita, tome jabón para que lave. Entonces, Tome jabón para que lave. Tome jabón para que lave, Mario. Ahí está tu papá, el creador de la hojilla, que fue Vladimir Villegas, está diciendo que te mereces lo que te está pasando. No solamente es que te mereces lo que está pasando, sino que él te juzga como si él fuese víctima y no creador. Es decir, que hasta los creadores del monstruo se hacen los locos. ¿Estás viendo cómo es la vaina, no? ¿Estás viendo cómo es la vaina, Indira Urbaneja Marún? Eso es para que tú veas que los mismos que te están llevando a la palestra van a ser los que el día de mañana te negarán y pedirán que te lancen piedras para destruirte. Porque ese es el triste destino de los sicarios, niña. O sea, lo que pasa es que el que te metió en la cabeza que tú eras una especie de Reni Otolina con Sofía Inver estaba fumado. ¿Quién te vendió eso? Porque los cuentos que se escuchan, de que ella tiene, de que ella es estratega, de que no se puede negar que. O sea, por favor. Eso es como esa gente que cree que porque lee a la Divina Diva, que es un tipo al cual yo hace bastante tiempo revelé el nombre, el apellido, la ocupación y todo lo demás de ese personaje, que lo que es un chavista de mierda, al servicio de Juan Barreto, por cierto, porque trabajó con Juan Barreto, y que tiene una larga historia de reclamos de alumnos en universidades venezolanas por su irresponsabilidad como profesor. José Luis Fernández Show. Esa es la Divina Diva. Y entonces él vende en sus redes, ¿cómo se llama? Historias de análisis, no, porque es analista. Bueno, ese es el verdadero padre de Indira Urbaneja. Y hay aquella gente que cae, no, porque es que son analistas. Bueno, pero discúlpeme, analista es el que analiza. El manipulador es un manipulador. Un agente de propaganda es un agente de propaganda, no un analista. Y es aquí donde entonces hay que hacer, además de eso, un llamado de atención con respecto a los datos. Yo soy un enfermo de los datos. Eso fue lo que me quedó a mí de la universidad, porque lo obligaban a uno a eso. Usted no puede llegar a una conclusión si no tiene datos, inclusive datos estadísticos, números, datos demográficos, datos de campo. Usted no puede decir en este momento que ninguna de esas encuestas que andan por allí, donde fulano tiene tanto por ciento, mengano el tanto por ciento, ninguna de esas encuestas son veraces, por la simple y sencilla razón de que es imposible que en la Venezuela actual se pueda hacer un estudio de campo serio con profesionales serios que nos arrojen unos resultados veraces. Seguramente habrá algunos por allí, pero ninguno de los que ha salido públicamente. No confío en ninguna de las encuestadoras que hay en Venezuela, en ninguna. Porque todas responden a los intereses de las maquinarias de propaganda. No son encuestadoras, son herramientas de propaganda. Pero ¿en qué sí creo yo? En la queja legítima y genuina. Por ejemplo, el reclamo de la gente con respecto a la masacre del dólar BCB y de la sinvergüenzura. En enero, después del 3 de enero, el 4 de enero, la paridad cambiaria dólar bolívar estaba en 300 bolívares por dólar. Para el momento que estamos hablando ya va por 900 y va a llegar a 1000. ¿Quién se beneficia con ese diferencial cambiario que supuestamente es controlado de forma férrea por la autoridad monetaria de Venezuela, que es el Banco Central? ¿Quién se beneficia con la tasa ¿cómo que dicen? Del dólar a tasa euro? ¿Quién se beneficia con ese diferencial de 2 dólares? O sea, imagínate tú, un diferencial de 2 dólares por dólar. O sea, un diferencial del 20%. Si tú das $100, no, bueno, esos son 100 euros. 100 euros son $100. Entonces, no.
Eso no es así. ¿Y esos $20 a quién le quedan? Ah, bueno, ahí es donde está la ganancia de la mafia. De eso se queja la gente. De que si pagas con efectivo es una cosa y si pagas con tarjeta es otra. De que las comisiones que están cobrando las mafias bancarias son horrorosas. De que las comisiones que te están cobrando por servicios públicos son espantosas. La mafia de Fospuca y los cobros exagerados en materia de recolección de basura, que superan inclusive los cobros de impuestos municipales. El tema de los apagones en el estado Carabobo, el tema de la falta de agua en el estado Sucre, el tema de la falta de servicios públicos en el estado Vargas, ya pasados 2 meses del terremoto, el tema de todavía tener cadáveres bajo los escombros en el estado Vargas, amigos míos, el tema de la desatención a las zonas azotadas por el terremoto fuera de Vargas y fuera de Caracas. El tema de la gente otra vez yéndose a pie de forma masiva por la frontera con Brasil. El tema del regreso de las mafias a los sectores del arco minero. El tema del reclamo a la matraca del CENIAT en las aduanas con los nombramientos de los nuevos personajes después de la salida del Mocho Cabello, que parece que creíamos que era ladrón, pero es que claro, pusieron a uno que no es Mocho y roba más, que es Maniglia. El tema de los asaltos a mano armada que están haciendo en el servicio de registros y notarías en el Sarén. Las denuncias que me han llegado a mí sobre lo que está pasando en el Sarén son de espanto y brinco. ¿Cómo es posible que una persona para vender un apartamento tenga que pagar $25,000 en efectivo en el registro inmobiliario? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso que en las alcaldías están cobrando los impuestos en euros cuando el venezolano gana en bolívares y cuando te obligan al comerciante a cobrar en bolívares a tasa BCB, pero ellos te cobran a tasa euro? Eso es un reclamo genuino. Eso es una realidad. No que fulano tiene tantos por ciento y que la gente quiere A y la gente quiere B. No. El reclamo genuino es el que está en la calle. El reclamo genuino es el que la gente te expresa cuando le preguntas cómo está la vaina. Y lo que te dicen es no hay agua, no hay luz. Coño, los reales no alcanzan. No me alcanza. Si compro el pan, no compro el queso. Si compro el queso y el pan no me alcanza para la harina pan. Y si compro el queso, el pan y la harina pan, no puedo comprar la pastilla para la atención. Estos son los reclamos reales. Y eso está allí. Ninguno de estos analistas pone sobre la mesa el tema. Ninguno de los analistas al servicio de la propaganda chavista habla del tema económico. Y cuando lo hacen para mentir, para echarle la culpa a otro, para salvar la responsabilidad de la destrucción de nuestra economía durante 27 años. No hay un plan de recuperación de la economía. ¿Qué vamos a esperar para imponer, aunque sea de forma temporal, la dolarización legal de Venezuela con un convenio monetario donde la Fed de los Estados Unidos suministre a cambio de las reservas de Venezuela que se encuentran en oro en Inglaterra el circulante suficiente de dólares para satisfacer la demanda dentro del sistema económico venezolano? ¿Cuándo vamos a hacer eso? ¿Cuándo lo vamos a pedir? ¿Hasta cuándo vamos a estar soportando que esquilmen al venezolano dentro y fuera del país? Porque usted puede decir, bueno, Daniel, pero tú no estás en Venezuela. Pero yo tengo familia en Venezuela. ¿Cómo es posible que cuando uno manda 100 euros a Venezuela te le ruchan 20 euros así, a lo malandro? ¿Cómo es eso? Tenemos que exigir lo que corresponde, porque ninguno de estos analistas y ninguno de estos politiqueros los va a exigir, porque eso no es de ellos. Porque ellos no están en el mundo real. A ellos no les importa la tasa de euro, la tasa de dólar. Ellos están muy tranquilos en sus camionetotas, con sus escoltas y con todo esto que le dan para que monten un estudio, para que monten una vaina, sin darle explicaciones a nadie, porque como ellos no, porque es que yo me dedico a la empresa privada. ¿La empresa privada cuál es? Vivir a la sombra del Estado y a la sombra de los aparatos de propaganda que se han montado para seguir en la sinvergüenzura todos estos años. Y no te extrañes que cambien de hacer en cualquier momento. El fenómeno kilómetro lo vamos a ver también con el fenómeno Indira Urbaneja Marún, el fenómeno Mario Silva, etcétera, etcétera. Porque esos son sicarios. Y el sicario se pone al servicio de quien le pague. Mercenarios, sicarios. Y después lo verás corriendo. Por ahí andan unos corriendo, por cierto. Porque creen que todo es como en Venezuela. Y entonces cuando no están en Venezuela y se meten a sicarios y le tocan la puerta a Tuntún, ¿quién es? No es precisamente la operación Tuntún de Venezuela. Es que les llega la ley. Y entonces se asustan. Ay, entonces no, ¿y cómo nos van a hacer esto? No, pero es que las cosas no son así. No, pero ya va, es que yo no quise decir eso. Ah, bueno, vaya
Vaya y responda legalmente. Vaya y responda legalmente. La justicia tarda, pero llega. Y vuelvo y les repito, señores sicarios mediáticos, ustedes sí son el objetivo. La guerra es a muerte. Hasta que se mueran ustedes o hasta que me muera yo. Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite